Hay una pregunta que lleva meses persiguiendo a Ariana Grande. No la hacen los periodistas, no la hace su equipo, lo hace el internet. ¿Qué está pasando con Ariana Grande? Basta con escribir su nombre en TikTok o en YouTube. Y ocurre algo curioso. El algoritmo empieza a mostrar una y otra vez la misma historia. Ariana Grande se ve enferma. Algo está pasando y nadie quiere hablar de ello. El cuerpo del que todos tienen miedo a hablar. Los títulos cambian, los creadores cambian, las miniaturas cambian, pero el mensaje se mantiene prácticamente idéntico. Que algo anda mal, que es evidente que algo anda mal y que existe un silencio alrededor del tema. Empecé a ver un video tras otro y pensé que encontraría opiniones diferentes, perspectivas distintas. Pero después de unos minutos tuve una sensación muy extraña. No parecía que estuviera viendo cientos de videos diferentes. Parecía que estaba viendo el mismo video repetido cientos de veces. Y fue entonces cuando noté la primera contradicción. Todos aseguraban que nadie quería hablar del tema mientras hablaban del tema. Millones de reproducciones, miles de comentarios, cientos de videos, no tenía ningún sentido. Entonces comprendí que quizás estaba haciendo la pregunta equivocada. Porque este video no se trata de averiguar qué está pasando con Ariana Grande. No soy su médico, no conozco de su vida privada y tampoco voy a intentar diagnosticarla desde una pantalla. Lo que quiero entender es otra cosa. ¿Por qué Internet necesita convertir el cuerpo de una mujer en un misterio por resolver? Porque cuanto más investigaba, más claro me quedaba que Ariana Grande no es el verdadero tema por analizar. Acto 1. El algoritmo no esconde esta historia. Cuando ves suficientes videos sobre Ariana, empiezas a notar un patrón. No importa quién los publique, no importa si aparecen en TikTok, aquí o en X. Todos parten de la misma premisa. Solo estoy preocupado. Lo digo con cariño. ¿Podemos hablar de esto? Y honestamente no creo que toda esa preocupación sea falsa. Estoy segura que muchas personas hablan desde una inquietud genuina. Sería injusto decir lo contrario. Pero mientras seguía viendo esos videos, empecé a fijarme en algo mucho más interesante que sus argumentos. Me fijé en cómo estaban construidos. Siempre empezaban igual. Primero mostraban una fotografía reciente, después una imagen de hace algunos años. Luego aparecía una música tensa y finalmente llegaban a la misma conclusión. Es evidente que algo está pasando. Y así un video tras otro, una y otra vez, hasta que dejé de prestar atención a Ariana y empecé a observar el algoritmo, porque había algo que no cuadraba. Si realmente existiera un silencio, ¿por qué las plataformas no dejaban de recomendarme ese contenido? Cuanto más buscaba, más aparecía. Cuanto más aparecía, más reproducciones tenía. Y cuanto más reproducciones tenía, más personas hacían nuevos videos sobre ello. No parecía una conversación censurada, parecía una conversación premiada. Ahí entendí algo importante. Quizá el algoritmo no estaba ocultando esta historia. Quizá estaba haciendo exactamente lo contrario. La estaba amplificando, porque Internet recompensa las emociones intensas, la indignación, la sorpresa, el miedo, y muy pocas cosas despiertan tanta curiosidad como la sensación de que alguien está ocultando un secreto, especialmente cuando ese supuesto secreto parece estar delante de todos. Pero eso también significa que la conversación empezó a cambiar. Ya no se trata únicamente de Ariana, se trata del incentivo que tienen todas las plataformas para convertir la preocupación en contenido. Y esa diferencia importa, porque si millones de personas consumen videos sobre el cuerpo de Ariana, no necesariamente significa que millones de personas quieran ayudarla. Significa que millones de personas entran a ver los videos. Y esas dos cosas no siempre son iguales. Ahí dejé de preguntarme qué estaba pasando con Ariana. Y empecé a hacerme una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué ahora este tipo de contenido funciona tan bien? Porque si el algoritmo lo está premiando, debe existir algo mucho más grande que una sola persona. Y ahí la historia cambia por completo.
Acto 2. El problema empezó mucho antes de Ariana. Si el algoritmo recompensa este tipo de contenido, es porque existe un público dispuesto a consumirlo. Y eso significa que Ariana Grande no creó esta conversación. Simplemente apareció en el momento perfecto para que explotara. Porque cuanto más leía, más evidente se volvía algo. Esta historia no empezó con Ariana, empezó mucho antes. Durante años pareció que la cultura estaba cambiando. Después de décadas de promover cuerpos prácticamente imposibles, Hollywood empezó a hablar de diversidad corporal. El movimiento de body positivity empezó a ganar fuerza. Cada vez era más común escuchar que los cuerpos no tenían que verse de una sola manera. No era un cambio perfecto, pero al menos parecía que nos estábamos alejando de la obsesión por la extrema delgadez. Sin embargo, ese cambio duró menos de lo que muchos esperaban. Poco a poco la conversación empezó a moverse en dirección contraria. Las pasarelas cambiaron, las alfombras rojas también, las celebridades empezaron a aparecer mucho más delgadas. Y casi sin darnos cuenta, el ideal de belleza empezó a encogerse otra vez. Entonces ocurrió algo más. Ozempic dejó de ser únicamente el nombre de un medicamento. Se convirtió en un fenómeno cultural, no porque todo el mundo lo estuviera usando, sino porque cambió la conversación sobre el cuerpo. De pronto, perder peso volvió a percibirse como una meta aspiracional. Las redes sociales se llenaron de transformaciones físicas. Las revistas comenzaron a hablar del regreso de la figura extremadamente delgada. Y muchas personas sintieron que estaban viendo repetirse una historia supuestamente superada. Por eso creo que la preocupación de mucha gente es completamente comprensible. No surge de la nada. Vivimos en una cultura que lleva décadas enseñándonos que el cuerpo de una mujer siempre puede ser más pequeño, más delgado, más disciplinado, más perfecto, y esa presión tiene consecuencias reales, especialmente para quienes han vivido un TCA o para quienes crecieron creyendo que su cuerpo siempre ocupaba demasiado espacio. Hablar de todo eso no solo es válido, es necesario, pero aquí encontré la segunda contradicción. Mientras todos decían estar criticando al sistema, terminaban hablando de una sola persona. En lugar de preguntarnos por qué la extrema delgadez vuelve a convertirse en un ideal, analizamos el cuerpo de Ariana. En lugar de preguntarnos por qué los medios siguen premiando ciertos estándares, analizamos el cuerpo de Ariana. En lugar de preguntarnos qué papel juegan los algoritmos en todo esto, volvemos a analizar el cuerpo de Ariana. Y de repente toda esa conversación sobre industria, cultura y redes sociales termina reducida solo en el cuerpo de una mujer. Entendí entonces que el verdadero problema no era la preocupación, era el lugar donde esa preocupación terminaba. Porque un sistema puede cuestionarse, una industria puede criticarse, un algoritmo puede investigarse, pero una persona no debería convertirse en el escenario donde descargamos todas esas frustraciones. Y eso me lleva a una pregunta todavía más incómoda, porque si la preocupación nace de algo real, ¿dónde está la línea entre preocuparnos por alguien y sentir que tenemos derecho a diagnosticarlo públicamente? Acto 3. La trampa en la que también yo caí. En este punto pensé que ya había entendido el tema. Creí que todo se reducía al algoritmo. Si las plataformas premiaban ese tipo de contenido, era lógico que cada vez más aparecieran videos hablando sobre el cuerpo de Ariana. Pero había algo que seguía sin cuadrar, porque la mayoría de esas personas no parecía actuar por maldad, no parecían disfrutar humillándola. De hecho, muchas estaban convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, si realmente quieren ayudar, ¿por qué el resultado termina siendo el mismo? Entonces entendí que Internet nos había planteado un dilema falso, como si solo existieran dos opciones. La primera era fingir que no ocurre absolutamente nada, decir que Ariana está perfectamente bien, que cualquiera que mencione el tema está exagerando. La segunda era hacer exactamente lo contrario, analizar cada fotografía, cada entrevista, cada gesto, cada aparición pública, hasta intentar descubrir qué es lo que está realmente ocurriendo en su vida. Durante un momento pensé que también esas eran mis dos únicas opciones, o guardar silencio o intentar resolver el misterio. Pero luego me di cuenta que había una tercera posibilidad, una mucho menos satisfactoria, pero mucho más honesta. Aceptar que alguien puede verse diferente sin creer que eso nos da derecho a conocer el resto de su historia, porque esa es la parte que Internet parece incapaz de aceptar. El
No sé, nos incomodan las historias abiertas. Queremos respuestas, queremos certezas, queremos sentir que entendemos lo que estamos viendo. Y cuando no tenemos respuestas, empezamos a llenar los espacios vacíos, con teorías, con diagnósticos, con explicaciones. No siempre porque queramos hacer daño, muchas veces porque creemos que estamos ayudando. Pero ahí aparece otro problema. Hay una enorme diferencia entre reconocer un cambio y sentir que ese cambio necesita una explicación pública, porque la realidad es mucho más simple. No sabemos si Ariana atraviesa un TCA, no sabemos si existe una enfermedad, no sabemos si está siguiendo un tratamiento médico, no sabemos si esto responde a cualquier otra situación personal y tampoco deberíamos actuar como si lo supiéramos, porque no somos sus médicos, no somos su familia, no conocemos las conversaciones que ocurren cuando las cámaras se apagan. Sin embargo, Internet actúa como si toda esa información fuera un rompecabezas, como si bastara reunir suficientes fotografías, suficientes videos y suficientes comentarios para descubrir la verdad. Entonces entendí que quizás nunca estuvimos intentando comprender un problema de salud. Quizás estábamos intentando resolver un misterio. Y resolver ese misterio se volvió más importante que recordar que al otro lado de la pantalla existe una persona real. Entonces dejé de preguntarme totalmente qué es lo que está pasando con Ariana. Y ahí apareció la última pieza de este análisis. ¿Y si el problema nunca fue la preocupación? ¿Y si la preocupación es solo la forma en que justificamos algo completamente distinto? Acto 4, lo que todos estaban mirando. Después de todo lo que había visto, volví a abrir los mismos videos. Pero esta vez dejé de escuchar lo que decían. Me fijé en otra cosa. ¿Hacia dónde apuntaba siempre la cámara? Y la respuesta era casi siempre la misma. Su rostro, sus brazos, su cintura, sus piernas. Las fotografías se detenían. Los videos hacían zoom, comparaban imágenes antiguas, marcaban diferencias. Todo estaba construido para dirigir mi mirada hacia un mismo lugar, su cuerpo. Entonces me di cuenta de algo que no había visto. Todos esos videos aseguraban que hablaban de salud mental, de TCA, de la presión estética, de los estándares de belleza, de Hollywood, de la industria. Pero al final terminaban hablando de exactamente lo mismo, del cuerpo de Ariana. Comprendí que es posible empezar criticando a un sistema y terminar vigilando a una persona. Creo que esa es la contradicción más grande de toda esta historia. Porque quizás una parte de esas personas que hacen este contenido probablemente no quieran hacer daño. Quieren advertir, quieren generar conciencia, quieren ayudar. Pero las buenas intenciones no siempre cambian el resultado, porque si pasamos 20 minutos analizando y hablando sobre el cuerpo de una mujer, ¿seguimos hablando del sistema? ¿O el sistema terminó convirtiéndose en la excusa para seguir observando? Hasta ese momento yo también entendía mal el body shaming. Creía que solo consistía en insultar, en burlarse, en hacer comentarios crueles, pero quizás también puede verse así: observar, comparar, interpretar, buscar señales, buscar respuestas, hasta que una persona deja de ser una persona y se convierte en un caso, en una teoría, en un misterio que Internet siente que debe resolver. Y cuando eso ocurre, su música deja de importar, su trabajo deja de importar, su historia deja de importar. Solo queda una pregunta. ¿Qué está pasando con Ariana Grande? Hay una frase que escuché y leí una y otra vez mientras investigaba sobre ese tema. Lo hago por las niñas. Y quiero decir algo que quizás resulte molesto. Creo que esa preocupación puede ser totalmente sincera. Los TCA existen. La presión estética social existe. Los estándares de belleza hacen daño. Todo eso es cierto. Pero incluso una buena intención necesita hacerse una pregunta. ¿Estamos cuestionando una cultura? ¿O simplemente encontramos una forma moralmente aceptable de seguir mirando? Porque cuestionar a Hollywood o a cualquier industria de entretenimiento es necesario. Cuestionar los algoritmos también, pero ninguna de esas conversaciones necesita convertir a una mujer en la prueba principal del caso. Entonces entendí que todavía me faltaba responder la pregunta más importante. Quizá
el verdadero problema nunca fue la preocupación. El problema empezó cuando dejamos de mirar hacia arriba, hacia el sistema, y empezamos a mirar hacia abajo, hacia el cuerpo de una sola persona. Entonces entendí que la última pregunta de este video ya no era sobre Ariana, era sobre nosotros. Y hay un detalle que me hizo replantearme todavía más esta historia. Durante un concierto en Chicago, Ariana habló directamente sobre su decisión de alejarse por poco tiempo de la vida pública. Explicó que no había sido una decisión impulsiva, que necesitaba poner límites y que esa decisión llegaba después de años de escrutinio público constante. No habló de TikTok, no habló de YouTube, ni respondió a cada teoría que circula sobre ella. Solo habló de algo mucho más simple, de poner límites. Y creo que esa palabra resume perfectamente toda esta conversación. Porque cuando millones de personas sienten que tienen derecho a analizar cada parte de tu cuerpo, quizás el límite no es algo que una celebridad deba aprender a poner. Quizás somos nosotros quienes olvidamos que existía. Conclusión. La pregunta equivocada. Al principio de este video hice una pregunta muy sencilla. ¿Qué está pasando con Ariana Grande? Después de investigar toda esta historia, creo que esa nunca fue la pregunta correcta, porque la verdad es que no lo sabemos. No sabemos si Ariana está atravesando por un problema de salud, no sabemos si existe un diagnóstico, no sabemos qué ocurre cuando las cámaras se apagan y probablemente nunca lo sabremos, porque no nos corresponde saberlo. Pero mientras intentaba entender por qué millones de personas estaban obsesionadas con encontrar una respuesta, me di cuenta de algo mucho más importante. La verdadera historia nunca fue Ariana. Fue lo fácil que resulta olvidar que detrás de cada teoría sigue existiendo una persona que hace muy poco dijo algo muy simple. Necesito poner límites. Y creo que esa es la palabra más importante de todo este video, límites. Porque Internet nos ha acostumbrado a pensar que toda historia necesita una explicación, que toda fotografía es una pista, que todo cambio físico merece una teoría, y que si reunimos suficientes videos, suficientes comentarios, suficientes capturas de pantalla, podremos descubrir la verdad. Pero las personas no son investigaciones, no existen para satisfacer nuestra curiosidad, y mucho menos para convertirse en el centro de un juicio colectivo. Quizás esa sea la parte más incómoda de toda esta historia. No necesitamos ser crueles para invadir la vida de alguien. A veces basta con sentir que tenemos derecho a una explicación. Por eso me es claro que la pregunta nunca fue ¿qué está pasando con Ariana Grande? La verdadera pregunta es ¿en qué momento olvidamos que la curiosidad también necesita límites? Porque al final nunca se trató de Ariana, se trató de nosotros. Gracias por llegar hasta el final del video. Si quieren seguir viendo contenido como este, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente.